Muy bien, y vamos a continuar entonces con la lección número 5, que es comunicación efectiva entre el niño y el adulto. En primer lugar, el tema número 1 de esta lección se titula Los elementos de la comunicación en la clase. Y como hablamos recién, tenemos el emisor, que es el maestro, y el receptor, que es el alumno. En este caso, puntualmente, el mensaje va a ser obviamente el contenido que nosotros queramos enseñarles a los chicos. Algunas recomendaciones. En el lenguaje que utilizamos debemos tener en cuenta la edad de los alumnos, que es un factor del cual ya habíamos hablado, el nivel social y el nivel cultural. Muchas veces tenemos problemas con los materiales que utilizamos, ya que suelen venir generalmente de Estados Unidos y claramente ellos viven otra realidad muy diferente a la que vive la generalidad de nuestro país. Con lo cual, si nosotros no adaptamos esa clase o ese mensaje a nuestra propia realidad, los chicos van a sentirse muy ajenos a lo que les estamos diciendo. Tema 2, los elementos de la comunicación en la clase. Recién hablábamos del mensaje. Acuérdense que siempre hablamos dentro de la comunicación de que son básicamente 4 elementos: el emisor, el receptor, el mensaje, que es de lo que hablamos recién, y ahora el cuarto elemento, que es el canal. Hay básicamente 2 recomendaciones. Una concerniente al uso adecuado de la voz, ¿sí? Se refiere al tono. Es muy importante no hablar todo en un solo tono, ¿sí? Porque el problema es que produce cansancio, aburrimiento, desinterés en los chicos. Piensen que aún en los grandes es importante cuando cambiamos de tono y no estamos todo el tiempo siempre en una misma tonalidad. Entonces, si es importante para los grandes, mucho más para los chicos. Entonces, cuando, por ejemplo, estamos narrando una historia, tenemos que saber matizar. Hay momentos en los que vamos a explotar la voz y va a ser muy fuerte, y hay otros momentos en los que queremos generar suspenso, por ejemplo, y vamos entonces a hablar muy despacito. Entonces, tenemos que, con el tiempo, ir aprendiendo a manejar estas cosas, porque eso es un factor muy importante que nos ayuda a mantener la atención de los chicos. Otro factor importante es la velocidad con la que hablamos. Eso es algo importante. Hay quienes tienen una tendencia a hablar demasiado rápido, probablemente porque sean muy inteligentes y su cabeza va más rápido que sus palabras, pero no tenemos que permitir que esto nos suceda, porque si no, no se va a llegar a transmitir el mensaje correctamente. La fuerza, la intensidad con la que hablamos también, eso tenemos que tener en cuenta, que no podemos estar todo el tiempo hablando a los gritos o siendo muy intensos, sino que eso también tenemos que matizarlo constantemente. Hay momentos en los que sí tenemos que darle una impronta muy fuerte, pero hay momentos en los que tenemos que suavizar la manera en la que hablamos. Piensen que esto es una forma, se refiere a la manera de comunicarnos a través de nuestra voz. Y por otro lado, la claridad. Es muy importante la dicción, es muy importante hablar bien. Entonces, y estas cosas, nadie nace con todas esas aptitudes de manera natural. Hay que trabajarlas. Y la dicción es algo difícil, pero que tenemos que trabajar para que el mensaje sea eficaz. Porque si no, puede pasar, les habrá pasado en algunas predicaciones, les habrá pasado con canciones también, de no entender bien qué es lo que se dice. Bueno, porque la dicción no es del todo buena, y sobre todo pasa cuando quizás viene alguien de otro país que habla otro idioma y su dicción, su paladar está acomodado para otro tipo de lenguaje, entonces, o de idioma, y entonces se nos complica un poco entender. Así que nosotros, que vamos a hablarles en español, salvo que el Señor nos llame
a misionar a algún otro país, si no vamos a hablarles en nuestro propio idioma, tenemos que hacerlo con total claridad. Y otro factor importante, el primero era la voz, el segundo es el ambiente de la clase. El tamaño del aula es muy importante. Si es muy grande, los chicos se pierden ahí adentro y es un lío bárbaro, pero si es muy chiquito y están todos apiñados, también se generan complicaciones. Lo que tenemos que tener en cuenta es que nunca el aula tiene que ser un factor de distracción. Entonces tenemos que adecuarla en lo posible y pedirle al Señor los recursos para poder siempre tener un buen lugar. Muchas veces no tenemos todas las comodidades que nos gustarían. No obstante, está en nosotros el hecho de poder mejorarla dentro de lo que tenemos, ponerla al 100%, mejorarla todo lo que podamos para que sea un ambiente saludable para los chicos. La ubicación del aula, nos pasa algunas veces que tenemos aulas que están en el paso hacia otro lugar y eso genera distracciones. Bueno, si esa es la condición, tenemos que ver cómo acomodamos las sillas como para que queden fuera de la visión de los chicos, las personas que van pasando. La iluminación también es muy importante, una buena iluminación siempre. Y la decoración y el mobiliario, piensen que los chicos no son igual que los grandes, así que los chicos necesitan lugares alegres, es decir, con colores, con mucha diversidad de colores. Eso es importante para los chicos, aunque a nosotros quizás nos guste o prefiramos todo blanco. A mí me gusta el blanco, esté todo blanco, me encanta. Pero para los chicos es importante y que haya figuras y que haya imágenes. Todo eso hace al ambiente de la clase. Luego, ruidos en la comunicación, que es algo de lo que habíamos hablado en principio. Tenemos que decir que con respecto al maestro, muchas veces tiene alguna tendencia a frustrarse porque el mensaje no llega. Sin embargo, tenemos que entender que siempre, aún el mejor de los maestros, se va a encontrar con dificultades y aún las clases más brillantes van a tener ciertos ruidos, pero nuestro trabajo es poder evitarlos al máximo o reducirlos al máximo para que la comunicación sea lo más limpia posible. Entonces, entre el maestro y el alumno va el mensaje, pero acá las flechas indican que hay algunos problemas. ¿Qué hay? Ruido. Bien. Entonces, algunos de estos ruidos. Falta de una buena presentación del maestro. Sí, eso es importante. Nuestra presentación física, nuestra forma de vestirnos, incluso miren, nuestra forma de oler, hasta eso es importante. Ustedes saben que los chicos no perdonan y si uno viene con algunos olores medio extraños, ahí lo que genera es una gran distracción. Creo que cada uno de nosotros tiene algún ejemplo de algún maestro que en algún momento nos apabulló con alguna de estas cosas. Es muy importante que ir bien vestido, ¿no? Esto no habla de que vayamos vestidos con ropa de marca ni nada por el estilo, pero sí de que tengamos una buena presentación frente a los alumnos. Acuérdense que somos referentes para ellos. Otra de las cosas que genera ruido es el estado de ánimo, tanto del que enseña como del que aprende también. Si nosotros como maestros llegamos a la clase y nos encontramos con un montón de problemas, si vinimos de nuestras casas trayendo problemas, bueno, tenemos que poder dejarlos a los pies del Señor antes de comenzar la clase. Comenzar la clase con una oración es muy importante porque en esa oración dejamos en las manos del Señor todas esas cosas que nos inquietan. No podemos dar la clase pensando en otra cosa. En ese momento estamos para eso. El propósito por el cual estamos frente a los chicos es para darles una clase y estamos hablando de la palabra de Dios. Así que no nos podemos dejar llevar por las circunstancias y por eso es muy importante que nuestro estado de ánimo sea óptimo. Y eso no depende de las circunstancias, sino depende de nosotros y de nuestra relación con el Señor. Bueno,
habla también de condiciones ambientales inadecuadas, y eso es muy importante, que es lo que hablábamos recién. Eso genera distracciones. Y luego también hablamos de los grupos demasiado grandes, es decir, si un grupo tiene demasiados chicos, se torna incontrolable, porque empiezan entre ellos mismos a hacer lío, a distraerse, y llega un punto en el que la clase no se puede seguir. Así que, en la medida de lo posible, obviamente uno habla de ideales, ¿no? Después nos vamos adaptando a cada situación. Hay veces que tenemos 3 chicos y decimos, Señor, ¿por qué tenemos tan poquitos? Y después el Señor nos da la oportunidad de estar delante de una clase gigantesca y ahí rezongamos porque son muchos. Bueno, aprendemos a darle gracias al Señor en cada situación, pero como ideal, y esto es a la hora a veces de planificar las clases, lo ideal es dividirlas de tal manera que sean más o menos homogéneas y no haya tantas personas en un mismo grupo. Y luego, un factor tremendamente relevante es la oposición espiritual, que sabemos que es así. Ustedes saben perfectamente que el enemigo lo último que quiere es que se transmita la palabra de Dios, y menos todavía a los chicos, porque sabe el impacto que la palabra de Dios tiene en los chicos. La palabra de Dios transforma vidas, y lo que estamos comunicando a través de estas clases es exactamente eso. Por eso nos vamos a encontrar con un montón de situaciones que uno no le va a encontrar una explicación racional. ¿Y por qué está pasando esto? Bueno, son cuestiones espirituales, y no vamos a llevarlo a un plano místico, pero sí es una realidad que hay una lucha espiritual por la que tenemos que estar atentos. Dice la palabra de Dios que no ignoramos las maquinaciones de nuestro adversario. Por eso la importancia de la oración, de estar en constante oración, en constante comunicación con el Señor, conexión con el Señor en medio de la clase. Muy bien, vamos ahora al último de los temas de esta lección 5, que es el concepto de empatía. ¿Qué es esto de empatía? Bueno, el libro de alguna forma gráfica lo dice de la siguiente manera: poniéndose en los zapatos del niño. Y es eso, es ponernos en el lugar del otro, para de alguna forma poder descubrir cómo está, para poder descubrir cómo percibe la clase. Es muy bueno hacer el ejercicio de recordar cómo éramos nosotros cuando éramos chiquititos, y cómo era nuestra mirada del mundo desde ese lugar, cuáles eran nuestros intereses, cuáles eran nuestras preocupaciones, cosas que hoy minimizamos. En aquel momento, cuando éramos chicos, eran un mundo para nosotros. Entonces, algunas cosas que disminuyen la empatía, ese sentido tan importante que el maestro tiene que tener para con los chicos. Una de esas es la poca comunicación. Muchas veces el maestro se limita simplemente a dar una clase y punto. Y nada más que eso. Y la verdad es que el Señor nos llama como maestros a poder tener un rol mucho más importante que el de simplemente dar una clase. Y es el de conectarnos con los chicos, de poder conocerlos más, de conocerlos en profundidad. Y esto se da a través de la comunicación, no solo obviamente la comunicación en clase, sino también la comunicación en otros contextos. También la insensibilidad del maestro, el hecho de que no le importe lo que le pase a los chicos, y de dar una clase simplemente porque tiene la obligación de hacerlo, o porque le gusta dar una clase pero que no le importa en absoluto qué le está pasando a los chicos. Eso es algo que le hace mal a la clase y que disminuye también la comunicación. La falta de motivación, es decir, siempre refiriéndose al maestro, ¿no? Si el maestro no tiene motivación para dar la clase, claramente que también influye en la empatía. Y luego el incremento del grupo. No es lo mismo tener un grupo de 10 chicos o jovencitos y bueno, poder enseñarles y tener un ida y vuelta con ellos para ir conociéndolos y entendiéndolos, que tener un grupo enorme de 40 chicos en el que claramente no podemos de ninguna forma establecer ese vínculo
como si lo hacemos en un grupo más chico. Luego, por el otro lado, las cosas que sí aumentan la empatía. En primer lugar, el tiempo juntos fuera de clase. Eso es bueno, los chicos lo valoran muchísimo porque los chicos lo que más valoran es el interés que tenemos sobre ellos, el interés que tenemos de pasar un tiempo con ellos, de conocerlos, de verdaderamente preocuparnos por las cosas que le afectan. La sensibilidad que tenemos que tener a los cambios de conducta es otro factor. Por eso es muy importante la observación dentro de la clase. Si vemos que un chico que siempre se porta bien, hoy se está portando mal, ¿qué pasó? ¿Qué hay atrás de eso? ¿Por qué se porta mal? ¿Qué problemas está teniendo? ¿Qué pasó acá en la clase o qué pasó en la casa? Bueno, eso nos tiene que interesar y tenemos que orar por ello. Mantener bien alto el deseo de educarlos. Eso habla también de la motivación, ¿no? Y para esto es necesario ser conscientes de lo que significa el privilegio que nos da el Señor de estar frente a ellos. Y por último, tener un trato personal con los chicos, no tratarlos como grupo, no es el grupo, sino que es cada uno de ellos quien tiene que tener nuestra atención. Y luego, 3 recomendaciones adicionales. En primer lugar, la necesidad que tienen los chicos de respeto, ¿sí? Es muy importante que los respetemos como personas. Aunque son chicos, tienen todas las virtudes, los defectos y las necesidades de una persona. Y esto parece increíble tener que decirlo, pero muchas veces pasa que a los chicos no se los valora como tales y por lo tanto, si no los valoramos demasiado, una clase tampoco es tan relevante. Por eso es que la medida en la que nosotros valoremos y respetemos a los chicos va a ser la medida que nos va a llevar a dar una clase que de verdad sea significativa para ellos. En segundo lugar, la necesidad que tienen los chicos de respuestas. Y en este sentido también nunca tenemos que menospreciar o desestimar las preguntas que nos hacen los chicos. Hay una edad en particular en la que quieren saberlo todo y todo es por qué y para qué. Y bueno, tenemos que ser conscientes de que es muy, muy relevante para ellos que seamos condescendientes y que podamos responder esas preguntas que nos hacen que sí podemos responder. No inventar respuestas es otro factor importante. Si no lo sabemos tenemos que averiguarlo y luego se lo diremos. Pero no menospreciarlo. Que tenga preguntas es un buen indicio. Es que ellos realmente están interesados en el tema. Y por último lugar, la necesidad de afecto. Esto es tremendo, pero generalmente nos toca trabajar con chicos que vienen de familias que no son de hogares cristianos y a veces, lamentablemente, son de hogares cristianos, pero en la casa no reciben afecto. Esto es triste, es doloroso, pero a nosotros el Señor nos puso no solo para dar una fría clase, sino para poder abrazarlos con el corazón y para poder brindarles todo el afecto que Dios nos dio a nosotros. Así que estos son los 4 temas que conforman la lección número 5, la comunicación efectiva entre el niño y el adulto, y a continuación, en el próximo video, veremos la última lección de esta serie que conforma la clase número 2.